Bien, damos gracias a todos nuestros hermanos músicos por el esfuerzo de guiarnos a cantar letras con mucho significado y exaltar a nuestro Dios de esta manera. Bien, nosotros vamos a continuar con Apocalipsis 13, que lo comenzamos la semana pasada, y en estos versículos del 1 al 10 ya comenzamos a ver cómo se describe la figura de uno que vendrá en la historia de la humanidad llamado el Anticristo. Aquí aparece este personaje del Anticristo. El apóstol Juan escribió este libro del Apocalipsis por el año 96 antes de Cristo, pero ya Juan había escrito otras cosas sobre el Anticristo. Y el apóstol Pablo también, mucho antes de que Apocalipsis sea escrito, él ya había avisado a los hermanos creyentes de su tiempo, a la audiencia gentil. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2:5, él dice así, dice, el cual, hablando del Anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y qué interesante, porque entonces nos preguntamos de dónde está la fuente de esta información bíblica para que Juan y Pablo estén enseñando sobre el Anticristo. Y la respuesta es del profeta Daniel. Allí está muchísima información sobre el Anticristo. Esa es la respuesta. Daniel habla mucho de esto. Incluso la primera profecía de la Biblia que la encontramos en Génesis 3:15. Usted sabe esto. Génesis 3:15 es la primera profecía de un libertador que iba a venir. Está hablando de Jesucristo. Pero ahí, en esa promesa tenía mezclada la oscura realidad de un poder antagonista que iba a herir a este Cristo. Y a través de todas las épocas ha habido siempre un Caín para cada Abel. Ha habido un Janes y Jambres por cada Moisés. Ha habido una Babilonia por cada Jerusalén, un Herodes por cada Juan el Bautista, un Judas por cada Pedro, y finalmente habrá otro y último anticristo por el verdadero Cristo. Así ocurrirá en estos tiempos finales. Anticristo significa contra Cristo, significa en contra de Cristo. Anticristo también significa pseudo Cristo, es decir, un Cristo falso, un falso Cristo. Está en contra de Cristo al pretender ser Cristo. Y ha tenido muchos predecesores. Hay muchos falsos Cristos. Jesús anunció y advirtió a la gente de aquel tiempo. Pero habrá al final un gran anticristo o el gran anticristo. Y Satanás está tratando de hacer su gran ataque final contra Dios. Y en ese esfuerzo incluye la matanza de los judíos para que ningún Israel sea salvo, para que Israel no sea salvo. Y por lo tanto la promesa de Dios de que va a haber un reino no se haga realidad. Satanás va a intentar hasta lo último. Hará todo lo posible para impedir la salvación gentil, así como la salvación judía. Estamos hablando en el tiempo de la tribulación. Matará a todos los que creen en Jesucristo. Va a conquistar el mundo este anticristo, queriendo capturar el mundo entero para que no haya para Jesús ninguna persona para su reino, para que no regrese. Así que en este esfuerzo masivo que Satanás pone al final, este anticristo juega un papel muy significativo, porque es el humano que básicamente se sienta encima de toda la operación humana en respuesta al poder satánico. Este hombre va a ser un eje importante para Satanás. Con él va a ser el último intento de destruir a Cristo. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2, del 7 al 11, no lo voy a leer, solo hago como referencia. A este hombre, Pablo dice que se le dará poder de hacer señales y maravillas engañosamente para que el mundo caiga a sus pies. Así que va a ser un obrador de milagros y va a tener un gran genio humano. Será terrible, será el peor momento de la historia de la humanidad.
Entonces hay varias cosas que debemos saber sobre el anticristo antes de que lleguemos al versículo 10 y conozcamos a su compatriota o a su gran amigo, el falso profeta, que lo comienza a describir en el versículo 11, pero eso lo vamos a estudiar posteriormente. Recién hemos comenzado a revisar el versículo 1, que es la ascendencia de este anticristo. ¿Cuál es su ascendencia? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene este anticristo? ¿Cómo es que va a ser elevado? ¿Cómo va a venir este anticristo? Y bien, por las características señaladas en el texto, sabemos que ningún hombre en la historia de la humanidad ha sido y será más hijo del diablo que este que está descrito aquí. Fíjese, verso 1 dice, estamos Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, hay que decir que quien se paró sobre la arena del mar no es Juan, porque comienza diciendo eso, me paré sobre la arena del mar, y muchos están entendiendo que es Juan el que está teniendo esta visión, pero no es Juan, sino el personaje que está descrito y que viene en el contexto, en el capítulo anterior, el Apocalipsis 12 y el versículo 17. Mire, leamos este verso 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el personaje que se encuentra allí. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién es el que está guerreando contra los creyentes durante el tiempo de la tribulación? ¿Quién es? Este dragón que hace persecución a Israel y a todo el que cree en Jesucristo. De hecho, la Biblia de las Américas, en otra versión de la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, si usted tiene allí la Biblia de las Américas, usted va a encontrar así, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y quizá muy bien eso, porque lo toma del contexto y el personaje del contexto es el dragón. Es el dragón quien se para sobre la arena del mar. Y nos preguntamos, ¿y el dragón? ¿Quién es este dragón? ¿Qué es este dragón? Bueno, Apocalipsis 12:9, ahí está, el dragón, dice, y fue lanzado afuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua que se llama, ¿qué? El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces en Apocalipsis 13 comienza la imagen de Satanás como un gran dragón parado sobre la arena del mar. Ahora debemos poner atención esto sobre la arena del mar, porque el anticristo va a subir a este lugar, va a subir a la arena del mar. Ahorita se está apareciendo este otro personaje, el dragón, que es Satanás. Él está parado sobre la arena del mar. Pero ¿qué significa esta arena del mar? ¿Qué es? Bueno, miremos a Satanás después de los 1000 años, después del milenio, en Apocalipsis 28, y es interesante la conexión que hace de la arena del mar con una palabra aquí. Y dice así Apocalipsis 28, dice, y saldrá a engañar, y ponga atención aquí, dice, ¿a quiénes? A las naciones, dice, a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y eso lo sabemos, Satanás después de 1000 años que es atado, es soltado, y va a engañar a las naciones, y ahí está, a fin de reunirlos para la batalla. Y mire, el número de los cuales es como, y aquí está la frase, la misma frase, la arena del mar. Se hace una conexión de las naciones y la arena del mar. Está reflejando lo mismo. Si regresamos a Apocalipsis 13:1, entonces Satanás se paró sobre las naciones del mundo. Esa es la arena del mar. Se ha parado sobre las naciones del mundo que están representadas por la arena del mar. Pone sus pies sobre las naciones como su posesión. Él quiere ser el Dios de este mundo, quiere ser adorado, quiere ser el centro de este mundo, y él pone sus pies de dragón allí y los hunde sobre la tierra como posesión suya. Y fíjese lo que sigue diciendo el texto. El texto sigue diciendo, y vi,
Y aquí ya cambia de personaje, ya no es el dragón, ahora está hablando de Juan. Ahora es Juan quien dice esto. Él es el que está viendo, Juan está viendo. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice, vi subir del mar una bestia. Y esta palabra bestia, esterión, podría traducirse mejor como un monstruo. Se utiliza para describir algún animal rapaz, vicioso, asesino. De las 46 veces que se están usando en el Nuevo Testamento, 35 veces lo usa el libro de Apocalipsis. Y es el mismo término de Apocalipsis 11:7. ¿Recuerdan esa bestia de Apocalipsis 11:7 que mató a los dos testigos? A los dos testigos, ¿recuerdan ustedes que estaba cerca del final de los tiempos de la gran tribulación? Pero ahora estamos viendo cómo llega la bestia a las naciones, cómo llega esta bestia a las naciones. Y dice que esta bestia surge del mar. Pero a este monstruo poderoso hay que entenderlo de dos maneras, como un rey y como un reino. Cuando nos habla de este rey, también debemos entender que tiene un reino. Ahora, tiene que representar un reino por la descripción que sigue en el versículo 1. Esta descripción es de un reino. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todas estas características, ya las vamos a ver más adelante, se refieren a naciones, a un reino gigante. Entonces se está refiriendo a un reino. Y sin embargo, cuando vemos que Juan hace descripción de este anticristo, siempre está usando el pronombre personal él, él. Tanto Daniel, tanto Pablo y Apocalipsis lo ven como una persona. A Hitler nunca se lo pudo ver separado del Tercer Reich. Siempre se lo vio así. Lo que sea que usted dijese, estaba Hitler allí con su reino. Así esta bestia con poder satánico será inseparable del imperio mundial final satánico. Será un gran imperio. Entonces, Satanás, que es el dragón que aparece aquí, ¿recuerdan que peleó en los cielos con Miguel y sus ángeles y perdió y fue expulsado del cielo? Entonces él ha venido a la tierra con todos sus demonios y se queda posesionado allí para mantener el control en la tierra. Está hundiendo sus pies sobre la tierra para mantener su terreno y convoca, si podremos decirlo así, convoca desde el mar, desde las naciones, a esta gran personalidad para que pueda librar la última batalla contra Dios y contra Cristo. El monstruo que sale del mar es el último imperio satánico encarnado ¿en quién? En este hombre, en este anticristo. Y cuando está diciendo, Juan dice, y vi subir del mar, aunque algunos han dicho que representa a las naciones, el mar representa a las naciones por algunos pasajes del Antiguo Testamento que lo señalan así, una mejor comprensión e interpretación del mar es que representa al pozo, al abismo. ¿Recuerdan cuando estudiamos al pozo, al abismo, donde se encontraban allí muchísimos miles y cientos de miles de demonios? ¿Recuerdan ustedes? Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías, los Salmos, Job capítulo 26, Ezequiel 36. Encontramos una asociación entre el mar con la actividad satánica y los grandes monstruos, Es una conexión que hay allí. Además, si recordamos nosotros en Apocalipsis 11:7, la bestia dice que sube ¿de dónde sube? Del abismo. Y aquí en Apocalipsis 13 dice, vi subir del mar una bestia. Estamos equiparando nada más el mar con el abismo, porque hay una conexión. Muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan que es lo mismo. Entonces el abismo, nosotros sabemos que es la guarida de los demonios. Es el hogar de esos ángeles que fueron caídos y que Dios los castigó y los echó allí y los puso como una cárcel. Ese es el pozo del tormento donde los demonios no quisieron ser enviados cuando Jesús los confrontó en Gadara. ¿Recuerdan? Y dijo, no nos eches, échanos donde los cerdos, dice. No nos eches allí en el abismo. No querían ellos. Este es el lugar. Entonces este anticristo que domina este poder mundial va a ser un cuerpo
que va a contener el espíritu que ha salido de este lugar, ha salido del pozo, ha salido del abismo, uno de los demonios del pozo, un demonio que va a ser tremendamente formidable, porque el pozo va a ser liberado. Dios da la orden de que se libere y salen todos los demonios, ahí va a salir este demonio especial. En algún momento va a invadir el cuerpo y la mente de un hombre muy dotado. Y lo vimos la semana pasada, va a ser un orador, va a ser un genio intelectual, un encanto, va a tener tremendo carismas, asombrosa capacidad de liderazgo. Este hombre se convierte en el cuerpo de un espíritu del pozo que sale de aquí. Es lo que Juan está diciendo. Vi subir del mar, dice, vi subir del mar. También es interesante notar que al final del Apocalipsis capítulo 21, en el verso 1, cuando está describiendo, dice, el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no hay mar. Ya no hay mar. ¿Ya ve por qué? Porque el mar siempre representó lo que no se podía ver, lo invisible, lo oscuro, lo monstruoso. ¿Se ve? Por eso decimos que es la mejor interpretación que se refiere, es el abismo, el mar es el abismo. Y la frase de Romanos 10:7, que el apóstol Pablo lo toma del Antiguo Testamento, cuando él está diciendo, ¿quién descenderá al abismo? Ahí utiliza la misma palabra, ¿quién va a descender al abismo? Y él está tomando de la cita de Deuteronomio 30:13. ¿Y qué dice en Deuteronomio 30:13? Dice, ¿quién pasará por nosotros el mar? Lo mismo, es la cita, es la misma. Está utilizando abismo y mar indistintamente, como si fuese lo mismo. Así que tenemos la imagen de Satanás que está plantado en la tierra, está pisando la tierra y, por decirlo así, está conjurando a algún poderoso demonio del abismo para que salga en ese momento de la liberación. Y ahora controla a este hombre que controla este imperio que es el monstruo descrito aquí. Seguimos viendo el parentesco de este ser, de este anticristo. Mira lo que sigue diciendo el verso 1. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y es increíble la semejanza familiar que tiene este personaje que es el anticristo con su familiar superior, ¿no? Con su familiar superior. Bueno, todo hijo se parece mucho a su padre. Hay características que lo identifican. Allí cualquiera puede decir, ve al hijo y dice, oh, es igualito al papá. Y este ser que aparece aquí, este anticristo, es idéntico al papá. Observe Apocalipsis 12:3. Apocalipsis 12:3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ya sabemos cuál es el dragón. El dragón es Satanás, que tenía, y mira, 7 cabezas y 10 cuernos. Es lo mismo que el hijo. El hijo tiene lo mismo que el padre, ¿ves? La bestia esta que sale aquí tiene la misma característica familiar de su padre, el diablo, este dragón. Nadie se ha parecido ni se va a parecer jamás más al diablo que este anticristo, este ser que sube del abismo, ¿no? Este es un espíritu que sube del abismo. Es lo que Juan está narrándonos, está diciéndonos que sube del abismo. Ahora, ¿qué significa esto en Apocalipsis 13:1 que tenía 10 cuernos? Porque dice que tiene 10 cuernos. Y los cuernos están representando siempre poder, como en el reino animal, tanto poder ofensivo como poder defensivo. Para eso utilizan los cuernos los animales, se defienden y también pueden atacar. Así que representan ¿qué cosa? La fuerza y poder. Eso es lo que se está representando ahí cuando dice 10 cuernos. Representa la fuerza y el poder terrenal. Entonces, aquí representan el gran poder de los reyes que en el reino humano ejercen ese poder. Y son 10, dice, 10. Y representan todo el mundo del poder humano. El poder político, el poder militar, que asiste al monstruo, que asiste a esta bestia. Todo el poder político, todo el poder militar y humano está ofrecido ¿a quién? A este gran personaje, a este gran personaje. Así que el espíritu del pozo encarna a este gran líder mundial que va a dirigir, a gobernar a todas estas 10 naciones poderosas,
que son 10 reyes en verdad. No se sabe en qué momento este espíritu del abismo va a ocupar, se va a meter, no va a demonizarlo a este líder mundial, pero tendrá que haber llegado a la edad adulta, ¿no? Y debería tener una cierta importancia y prominencia y debería estar cerca del lugar donde va a estar en verdad, donde pueda convertirse entonces en la posesión completa de esta fuerza demoníaca cuando ocurra esto. Y se puede ver esto ilustrado en la vida de Hitler, quien con estos dones naturales que tenía Hitler alcanzó un nivel de liderazgo tremendo. Y luego, eso es lo que cuentan y he visto a través de la televisión, que parecía haber sido infundido desde el infierno, como si estuviese demonizado, como si tuviese un demonio dentro. Hablaba en sus grandes discursos con una voz que ni siquiera se parecía a la voz de él. Es tremendo. Así va a ser este anticristo. Y cuando la bestia se introduce en este líder mundial, su reino va a abarcar a 10 cuernos, dice, 10 cuernos. Todos ellos viven y gobiernan al mismo tiempo al final, ¿no? Todos están allí, activos. Miren lo que dice Apocalipsis 17:12. Apocalipsis 17:12. Eso lo vamos a estudiar tal vez más profundamente cuando llegamos a Apocalipsis 17, pero aquí nos señala esto, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ahí está, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ves? Estos 10 reyes le van a servir al anticristo, le van a servir a la bestia, van a estar a disposición de la bestia. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y se entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Entonces nos preguntamos, ¿son exactamente 10? Porque algunos dicen que son representativos de la totalidad de las naciones del mundo. Algunos estudiosos bíblicos dicen que esos 10 no son literales, que representa la totalidad de las naciones del mundo, porque va a haber un solo reino en verdad, ¿no? Pero por lo que voy a señalar, se refiere muy posiblemente a 10 reyes literales. 10 reyes literales, y a la vez estos 10 reyes sí en estos 10 reyes están contenidos todas las naciones del mundo y entregándole su ayuda al anticristo. Van a ofrecerle toda su autoridad y ayuda al anticristo en ese tiempo. ¿De dónde obtenemos esta información? Bueno, en la internet usted puede corroborar esto. Les voy a leer lo que he sacado. El Club de Roma fue fundado en el año de 1968, mire, y establecido por las Naciones Unidas, pero estamos hablando de 1968. Este club es un tanque de pensamiento global que se ocupa de una variedad de temas de política internacional. Se compone de científicos, economistas, empresarios, altos funcionarios internacionales, jefes de Estado y exjefes de Estado de los 5 continentes que están convencidos de que el futuro de la humanidad no está determinado de una vez por todos y que cada ser humano puede contribuir a la mejora de nuestras sociedades. Bien, que un club allí fundado en 1968 en Roma se haya formado allí, pero el 13 de septiembre de 1973, aquí está el diseño que ellos hacen, un diseño, una planificación increíble, monstruosa, y que al 2022 que estamos el día de hoy vemos cómo han sido tan exactos para tomar todos estos años y llevar al mundo hasta esta globalización. Mira lo que ellos hicieron. Dice, en 1973 el club lanzó uno de estos informes titulado Modelo Regionalizado y de Adaptación del Sistema Mundo Global. 73, se hablaba de esto. El documento revela que el club ha dividido el mundo en 10 regiones político-económicas que se refiere como reinos. ¿Entiendes? Desde el 73 hay 10 reinos, 10 reyes, pero cada reino es una región del mundo. Cada reino es una región del mundo que puede conformar algunas naciones, cada reino.
Y si tú vas a la internet, y te voy a dejar la curiosidad para que vayas e investigues, los 10 reinos, ¿cómo están conformados? Pero uno de estos reinos está conformado Estados Unidos, Canadá y México. Y ya hay negociaciones entre los tres. Mercado de libre comercio lo hay entre los tres. Toda la Europa que lo tenemos el día de hoy, que la conocemos, todo eso fue planificado en el año de 1973. Toda la América del Sur debe unirse a la América del Norte. Es la planificación de ellos. Y si tú sigues leyendo, y eso usted lo va a ver, entonces usted va a quedarse asombrado de cómo han seguido el plan al pie de la letra. Estamos en el 2022. Estos 10 cuernos son 10 reinos regionales del mundo. Ya están divididos, ya está diseñado esto. Cada reino contiene varias naciones y en los 10 reinos están todas las naciones del mundo. Eso en el tiempo de los 3 años y medio se van a constituir la fuerza anti-Israel, anticristiana, anti-Dios, anticristo. Y ya comienza desde ahora. Y esos van a venir junto con el anticristo mismo durante los últimos 42 meses, los 3 últimos años y medios. Esto encaja muy bien con estos 10 reinos o 10 regiones que nos está hablando aquí el texto bíblico. Y eso es con la globalización, ¿no? Va a haber un intercambio monetario, una sociedad sin dinero en efectivo. Llegará ese momento. Ahora el profeta Daniel también ha descrito esta coalición. Y quisiera que me acompañaran unos textos aquí. Si vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, y vemos el verso 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, está hablando de un personaje que vio en la visión, y hasta por los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Este será el último reino que será levantado. Este será el reino del anticristo. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste del hierro mezclado con el barro cocido. Entonces Daniel aquí está describiendo el cuarto reino que va a venir en la historia del mundo, ¿no? Se va a levantar este reino en el tiempo del anticristo. En la imagen que Dios le dio a Daniel de esa enorme estatua, había 4 reinos. ¿Ustedes recuerdan eso? Daniel 2:32, verso 32, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y luego Daniel mismo dice a qué se refiere. La parte de oro de la estatua se refería a quién, a qué imperio, al imperio babilónico. Su pecho y sus brazos de esta visión, este personaje, es de plata. Y la parte de la plata se refería al imperio medo-persa. Y luego sigue describiendo sus vientres y sus muslos, que son de bronce. Y la parte de bronce es el imperio griego bajo Alejandro Magno, ¿no? Esa fue una anticipación de todo lo que iba a ocurrir. Esta es la historia de la humanidad. Y ya Daniel, en una visión, Dios le hizo ver toda la historia de la humanidad, todo lo que va a ocurrir. Y luego en el verso 33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en gran parte de hierro y en gran parte de barro cocido, están representando al imperio de Roma, representan a Roma. Finalmente mire el verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Una piedra fue cortada no con mano. Esta piedra representa al Mesías. Dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Este imperio se va a levantar con el anticristo y Cristo los va a despedazar. Ahora mira lo que pasó, verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es la historia de la humanidad. ¡Ay, qué tremendo! Los 10 dedos que leímos en el verso 41 de los pies representan a la forma final del imperio romano que va a llegar al final. Se va a levantar, algo como el imperio romano, pero es aplastado, dice, y toda la historia de la humanidad se derrumba y con ella
todo el poder humano será derrumbado. Eso es lo que está describiendo. Y si leemos el verso 41, lo entendemos mejor. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así estará en la forma final el imperio romano, que será un imperio mundial mucho más allá de Roma, mucho más allá del antiguo imperio romano, mucho más allá de la Roma del día de hoy, mucho más allá de la misma Confederación Europea, porque ya hay un poderío allí europeo. Va a ser más allá que la Confederación Europea, y que finalmente será la forma final, donde será destrozada, aplastada y acabada por Cristo, porque esa piedra sin manos quiere decir que es un poder no humano, es Cristo quien destruye y acaba con ese poder. Y fíjate el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, y el barro y la plata y el oro. Es interesante porque no solamente está destruyendo a ese imperio romano que se va a levantar, ese imperio romano está potenciado. ¿Potenciado por qué? Por los otros imperios, porque dice el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir, todo el poder reunido de esa forma final. Aún de los otros imperios va a tener la hegemonía, la gloria de los demás imperios unidos en este último imperio, dice. El gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Dios destruye ese reino y toma lugar el reino de Cristo. Así que allí se nos dice en Daniel 2, en ese sueño que tiene Daniel, que Dios se lo da a través de Nabucodonosor, la interpretación, que sería representante de la primera forma del gobierno mundial, y fluiría por todo el camino hasta la forma final en Roma, que sería aplastado en su forma final. Esos 10 dedos de los pies son paralelos a los 10 reyes que vemos aquí en Apocalipsis. Lo que está tratando de decirnos es que tiene que haber 10 reyes, y Apocalipsis recoge esa misma idea, pero entendemos que son 10 reyes que gobiernan al mundo entero. El mundo entero está dividido en 10 regiones, que son 10 reyes, pero están contenidos allí todas las naciones del mundo. Y todas ellas están bajo la influencia del anticristo en esta empresa satánica. Y mira, finalmente Daniel 8:21 lo que dice. Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Está dando explicaciones de lo que yo ya les dije, pero acá directamente el texto bíblico. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero, hablando tal vez del babilónico. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Está hablando de los griegos. Alejandro Magno, su reino se dividió en 4, ¿no? Y vemos aquí que Daniel ha esbozado todo el flujo de la historia humana. Ahora, la unificación del reino de Babilonia, que es una cabeza, el carácter algo doble de los medopersas con los brazos, ¿sí? Y luego unido el griego, que son los muslos y parte del vientre, hay una unificación allí. Y finalmente se llega a las piernas, a los pies, que es Roma. Y aquí tenemos entonces una descripción de Grecia que sería diseminada en 4, y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Alejandro Magno lo dividió en sus 4 generales, que eran sus hijos militares. Así que Daniel nos está exponiendo mucho de lo que va a suceder, de cómo será este anticristo. Es importante para nosotros entender todo esto. Ahora Daniel describe también en su profecía que habrá algunas bestias que van a dejar claro el carácter de estos reinos. En Daniel 7 va a hablar de un oso, de un leopardo. Alguno de estos lo vamos a estudiar posteriormente. Y lo mismo vemos en Apocalipsis 13:2. Si leemos, que no vamos a estudiar, solo lo vamos a leer para que observemos que tanto Daniel ha hablado de esto. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a los mismos animales que
vio también Daniel cientos de años antes a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Eso lo estudiaremos más adelante. Pero había otra bestia. Mira, quisiera que vayamos a Daniel 7:7. Daniel 7:7. Había otra bestia. Aquí en Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Para nosotros es muy claro. Esta bestia diferente es paralela a la forma final del anticristo. Y este es el punto, que cuando el reino final venga, aunque sea el imperio mundial de 10 dedos y múltiples confederaciones bajo el anticristo, teniendo algo de su cabeza en un imperio romano revivido, entonces estará allí todo este imperio mundial, pero también va a encarnar todas las fuerzas de Grecia, todas las fuerzas medopersas, todas las fuerzas de Babilonia. Será la forma final, un imperio verdaderamente potenciado. Así como el imperio babilónico fue el más poderoso, así será. Pero no solamente como el babilonio, será también como el medo-persa, todos con sus características, y al final como el imperio romano. Será un imperio tremendo, este imperio del anticristo, ¿sí? Y por eso se ve a la bestia final con aspecto de leopardo, que es Grecia, con aspecto de oso, que es Medo-Persia, y con aspecto de león, que es Babilonia, porque parece encarnar todo esto cuando el anticristo sea gobernando absolutamente el mundo entero. Entonces regresemos ahora sí para terminar. Aquí estamos en Apocalipsis 13:1. Y mira lo que dice, lo que sigue diciendo nuestro texto. Dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabemos que esta es la forma final del gobierno mundial. Esos 10 cuernos es la encarnación de toda la corrupción, la rapiña, la rapidez, la estabilidad y el poder de todos los otros imperios mundiales. Todo esto lo va a englobar, ¿no? Esos 10 cuernos. Es decir, que abarca a todos los demás gobernantes. Y luego mira lo que dice, que tenía 7 cabezas, al igual que Satanás es descrito en Apocalipsis 12. Entonces esto se refiere a 7 formas sucesivas de gobierno, pero lo veremos en Apocalipsis 17. Ahí se refiere al gobierno de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y finalmente el reino final del anticristo. 7 cabezas, 7 reinos que son sucesivos. Lo veremos también en Daniel 7, que nos habla de eso, y lo vamos a profundizar más adelante. Así que aquí está el anticristo, cómo aparece. Es la encarnación de todo el cuadro profético del fin de los tiempos en términos de la historia humana gentil. Él es la cabeza de toda esa coalición de poder humano, de poder gentil. Es la acumulación de todos los grandes imperios que han existido en el mundo, de todos los imperios grandes que han existido en el mundo. Va a ser algo terrible en verdad. Y este hombre diseñado satánicamente, poseído por un espíritu demoníaco del pozo del abismo, que tiene un parecido propio con su padre, el diablo, dice en el verso 1, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Qué son 10 diademas? Lo que quiere decir es que están coronados, Quiere decir que es una coalición regia, fuerte, están entronados, ¿sí ves? ¿Y qué más sigue diciendo? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cada vez que un rey, un monarca en la historia de la humanidad se ha identificado como un Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Blasfema. Blasfema al verdadero Dios. Porque se está haciendo pasar de que Él es el Dios. Eso es una blasfemia. Entonces todo rey, todo monarca en la antigüedad que se ha hecho Dios, blasfema al Dios verdadero. Y eso es lo que va a hacer este anticristo. La última forma culminante de gobierno humano es blasfema, es poderosa,
lleva coronas, tiene un dominio regio y blasfema contra el verdadero Dios. Daniel lo vio y Juan dice que también lo vio en su visión. Mientras nosotros estamos pensando en este momento que el mundo está uniéndose ya bajo el anticristo, creo que ya podemos empezar a sentir que esto ya está sucediendo, ¿verdad? Estos 2 últimos años para nosotros es que nos ha abierto los ojos. Es tan fácil poder observar ahora que esto es una realidad, que esto ya no es futuro, ¿no? Que ya estamos pisando los comienzos de esta parte final. El anticristo no va a gobernar solamente sobre Europa unificada, porque esta Europa está unificada, es un solo cuerpo. Pero el anticristo no va a gobernar solamente sobre una Europa unificada, no va a gobernar sobre un mercado común acá en la América del Norte o acá en la América del Sur. No va a ser así. Él va a gobernar el mundo entero. Él va a gobernar el mundo entero. Y ese es el camino que Él va a seguir. Y esto está sucediendo ya ante nuestros ojos. Esto está sucediendo aquí en nuestras narices. Para que las naciones se unan totalmente, se requiere ¿qué cosa? Que las naciones pierdan. ¿Qué deben perder? Su soberanía. Las naciones deben perder su soberanía. ¿Para qué? Para que entonces otros cojan y metan la mano y quieran hacer lo que deseen en esas naciones. Y esa nación ya no puede defenderse, ya no tiene soberanía. Debe ocurrir esto. Y mira lo que yo vi en Argentina Today, un título que sale publicado aquí en mayo 23 del 2022. Dice, lo que se viene, la OMS prepara un tratado global de pandemias. Estamos hablando de días pasados y nosotros, o ustedes están pensando que la pandemia ya pasó. Esta es una historia que ellos lo van a alargar porque quieren. Hay mucho todavía que tratar sobre esto, ¿ves? Y les voy a leer unas letras para que entiendan lo que está sucediendo en el mundo y cómo se está ocurriendo esto. Dice, después del desastre mundial que generó la pandemia del virus chino, el SARS-CoV-2, el multimillonario Bill Gates llamó a firmar un tratado global de pandemias en Ginebra, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para que nunca más una epidemia se convierta en pandemia, según ellos. El plan supone darles poderes extraordinarios a un grupo de tareas especiales de la OMS que apoda GERM, para que pueda intervenir inmediatamente en cualquier país afiliado a la organización cuando se detecta un nuevo virus. En ese momento el grupo GRM pasaría a tener una autoridad superior a la del Ministerio de Salud del país en cuestión, pudiendo ordenar restricciones sanitarias unilateralmente que el país debería cumplir o sufrir severas sanciones. Perdemos soberanía con un tratado como este. También el grupo GRM podrá disponer de cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo para fabricar vacunas y medicamentos para enviar al país donde se encontró el virus. Esto sería una suerte de expropiación de facto de las líneas de producción. El tratado sin dudas es un primer paso a otra idea que se ha planteado muchas veces, la de formar un gobierno global. El grupo GRM vendría a ser como un ministerio de salud global que supersede en autoridad a cualquier cartera de salud del mundo, avasallando cualquier tipo de soberanía. Y habiendo adquirido un gusto por el control globalizado durante la pandemia del COVID, varios líderes mundiales, junto a algunas empresas y demás figuras influyentes, están analizando seriamente firmar un acuerdo de este estilo. En días anteriores me he enterado que Biden está, no sé si ya firmó o está a punto de afirmar, pero en Estados Unidos hay muchos correos e informaciones que sacan de lo que está ocurriendo. Este tratado incluiría un fondo de preparación de $10,000 millones por año junto al fondo de emergencia adicional de $100,000 millones. Esto saldrá de los bolsillos de los contribuyentes de la OMS. ¿Cuántos son? 194 Estados miembros. Estamos nosotros uno de esos, ¿sí? Esto sería un desastre además porque generaría una receta homogénea para gestionar las pandemias.
Mientras países como Suecia o algunos estados de Brasil o Estados Unidos manejaron con mucho éxito la crisis de salud, independientemente, balanceando entre libertades individuales y un nivel contenido de contagios, otros países como Francia, Italia o la misma Argentina resultaron en una verdadera masacre, con cuarentenas que condenaron a millones de personas no solo a la pobreza, sino a otras afecciones. Terrible. Y lo mismo está sucediendo con la educación. La educación que estamos teniendo el día de hoy, Estados Unidos y las demás naciones, y la nuestra, es la educación que se propuso para un mundo globalizado. Para un mundo globalizado donde debe ser secularista y donde no debe haber el Dios verdadero. No debe existir el Dios verdadero. Entonces, yo creo que estamos en nuestras narices lo que está ocurriendo, todo esto. Y ahí es donde entra la blasfemia en 2 Tesalonicenses 2:4, que dice que el anticristo será un blasfemo y de hecho lo será. Así que comenzando en el nivel más alto políticamente y en el nivel más bajo educativamente, el empuje es hacia el globalismo. Esto no va a parar, esto va hacia allá, esto va a culminar en esto. Ya parece que estamos escuchando al ángel tocar la trompeta para llevarnos. Ojalá sea así. Eso anhelamos nosotros los cristianos. ¿Sí? Bien, el verso 2 lo veremos la próxima semana. Oremos. Padre, gracias. Te damos por la gran misericordia que nos muestras. Gracias porque nos adviertes a través de el Apocalipsis, Señor, todos los eventos que van a venir. Estás abriendo nuestros ojos ante las realidades de este mundo, Señor, que no las ve y que nos has dado el privilegio de poder observarlas, de poder verlas, de que nuestras vidas puedan encauzarse, Señor, en la línea tuya, Señor, en la vida de la santificación, en agradarte, en ser parte de lo que tú deseas hacer en este mundo, Señor, sea el costo que sea, Señor. Oh, Padre, danos mucha valentía, Señor, porque el cristiano como hombre se acobarda, pero en el conocimiento tuyo y con tu Espíritu Santo somos valientes, Señor, para vivir el cristianismo en este mundo que ya está terminando de globalizarse, Señor, y que seguramente va a haber mucha persecución, muchos problemas. Danos esa valentía para enfrentarla, aún con nuestra propia muerte, Padre. Te agradecemos por lo que haces en la vida de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Señor, cómo te hemos alabado, cómo hemos cantado tu nombre, te hemos exaltado, Señor, por lo que tú eres. Y hemos sido ministrados en tu palabra, advertidos, anunciados, Señor, de las cosas que están por venir. Estamos agradecidos a ti. Ahora que salimos de este lugar, ayúdanos, Señor, en el tiempo de compartir unos a otros y llévanos con tus cuidados, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.